Shalom, shalom con todos. Nuevamente su amigo Joseph, desde la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta vez para presentarles la clase número 13 de Fundamentos de la Fe Hebrea, la serie. Vean ustedes que sobre la construcción del Satán vamos a ver la parte 4. ¿Cómo se va a llamar la parte 4? Se va a llamar la tentación en el desierto, ¿no? ¿Se acuerdan de Yeshua y el Satán en el desierto? Pues así lo vamos a llamar. Pero no sin antes siempre explicarles y decirles que esta atmósfera de Fundamentos de la Fe Hebrea tiene línea académica. ¿Qué significa? Que no solamente se va a entender la Biblia desde adentro, se le puede llamar enfoque intrabíblico, sino desde afuera, enfoque extrabíblico. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa un enfoque extrabíblico? Bueno, pues es estudiar la literatura desde afuera, la historia, la filología, la gramática, etcétera, ¿no? La antropología, la sociología. Entonces estas disciplinas me van a ayudar a mí a poder entender el mundo interior y cómo ha sido construido, por ejemplo, la Biblia, o la idea en este caso del Satán, porque el Satán es una construcción literaria, evolutiva. Por eso que hay dos palabras llamadas enfoque sincrónico y enfoque diacrónico. El enfoque diacrónico es a través de, por ejemplo, estudiar el Satán desde sus inicios hasta sus finales. Un enfoque diacrónico, a través de toda la historia. Pero el enfoque sincrónico es irnos a un lugar específico. Por ejemplo, el enfoque de hoy es un enfoque sincrónico, porque solamente vamos a estudiar un tiempo y espacio. El primer siglo, por ejemplo. Y listo, así se va a entender. Así que se necesita pues un diccionario, un libro de la historia de la literatura hebrea, judía, la gramática, la lingüística. La enciclopedia judaica nos va a ayudar a nosotros estos enfoques históricos. Bueno, entonces sin más ni menos, ya que van entendiendo un poco estos espacios, de qué trata este tipo de atmósfera. Esta atmósfera no es de enseñanza de la Torá. No, mi persona no enseña la Torá. Mi persona enseña los enfoques académicos, ¿no? que es muy diferente, ¿no? Aquí tiene otro tipo de disciplinas las que intervienen y nos ayudan precisamente para entender el mundo de adentro. Los enfoques de la Torá son enfoques espirituales, son enfoques que van relacionados a regular el comportamiento de la persona, ¿no? A que apliques lo que se enseña, ¿no? Practica lo que enseñas. Entonces, si dentro de estas enseñanzas, por ejemplo, está el ayudar al prójimo, pues hay que aplicarlo, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo el día de hoy? Bueno, por ahí tienes ropa que te sobre, que no necesariamente sea viejita, pero que tú no uses, lo puedes guardar y le puedes obsequiar a alguien que necesite, ¿no? Entonces eso es practicar. Dependiendo de cada enseñanza de la Torá, de forma espiritual, así lo llevamos. En cambio, estos enfoques académicos tienen más que ver, ¿no? Tiene una línea de una renovación de la mente, ¿no? Te alimenta más el conocimiento para que entiendas cómo se formaron las cosas. De eso se trata esta atmósfera. Bueno, entonces, si quedó claro, seguimos avanzando. No se olviden que nuestra base siempre va a ser este cuadro. Este cuadro es elemental incluso para entender la evolución del infierno, los demonios, Satán, etcétera. Ya van a ver ustedes que lo vamos a usar mucho. Entonces, si está descartado, si está evidenciado que el Satán como un ser no existe, que el Eterno no tiene enemigos, que no hay tropiezos para él, es simplemente que estamos dentro de dos energías, que se le llama el bien y el mal, ¿no? Y somos nosotros desde adentro que realizamos pues los enfoques y las perspectivas, ¿no? Un ejemplo, el ladrillo es un ladrillo, ese es un ladrillo, pero yo lo puedo usar el ladrillo para matar a alguien, o yo lo puedo usar para edificar una casa. Entonces el ladrillo no es bueno ni malo,
es el uso que yo le vaya a dar al ladrillo, es mi enfoque que yo le vaya a dar. Entonces yo soy lo que pienso, yo soy lo que como. Eso es básicamente la idea. Entonces yo tengo que renovar esa mente, tengo que renovarla. Este enfoque es para esto, ¿no? Esta serie, Fundamentos de la Fe Hebrea, nos va a ayudar a nosotros precisamente a cambiar esa mentalidad, ¿no? Ups, yo tenía una mentalidad occidental, pero me di cuenta que así no eran las cosas, que gracias a la literatura, a la historia, a la gramática, se me enseñó de Biblias traducidas. Por eso que yo tengo la fe que tengo ahora, por eso que yo tengo la convicción que tengo ahora, porque me alimenté yo de Biblias traducidas. Pero los originales no dice así. Así que tengo que ser, vamos a decirlo así, tengo que alejarme de la soberbia y tengo que tratar de ser un poco, de alguna manera, más tolerante, una persona con un espíritu enseñable. Y si dejo esta soberbia, un poquito del ego, esto me puede ayudar a mí a que con humildad pueda entender mejor las cosas, ¿no? Y aceptar que estuve equivocado, así simplemente. Entonces, si el Satán en la Torá es un tropiezo, es un obstáculo, hoy en día lo vamos a enfocar con obstáculo, tropiezo, la mala inclinación que tenemos. Tenemos una tendencia a hacer lo bueno y una tendencia a hacer lo malo, porque hay dos energías, como lo habíamos dicho. Entonces, si el Satán no es un ser, y yo me aboco ahora al Keter, ¿no? Ya estudiamos el exilio, ahora yo me aboco al Keter. El Keter, el Satán está personificado, pero precisamente es una construcción literaria también. Así que yo tengo que aplicar esto. Escuchen, Juan 5:45 o 5:46. Porque si le creyeses a Moisés, me creerías a mí. Ahí está la Torá. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, si no estudiaste la Torá, ¿cómo van a entender mis palabras? Requisito fundamental. ¿Quieres entender el Keter? Estudia la Torá. Porque si tú estudias la Torá y entiendes la doctrina de la Torá, entonces lo que está en el Keter lo vas a filtrar a la Torá. Va a ser filtrado en la Torá. Lo cual esto es espectacular. ¿Por qué? Porque a estas alturas nadie nos puede decir, hermano, el Satán, ¿no? O amigo Joseph, el Satán sí existe, ¿no? Yo lo vi y todo eso. No, cuidado con su mente. Entonces, el Satán aquí, que está personificado, ya para nosotros es una construcción literaria. Lo vamos a pasar por el filtro de la Torá. Entonces, en la Torá, ¿qué es el Satán? Pues eso, un obstáculo a vencer. Todo es para bien, Gansu le Torá. Así que ese obstáculo lo vamos a llamar la mala inclinación. Necesitamos el mal para que exista el bien. Necesitamos el bien para que exista el mal. Para distinguir, para diferenciar. Si yo estoy haciendo algo bueno o malo. Para eso se necesita. Entonces, si ya se entendió a la perfección, seguimos avanzando. Pero eso sí, ¿qué hemos determinado? Que el Satán no existe. Así que ese Satán lo vamos a filtrar por la Torá. Ese Satán vendría a ser ahora una actitud. Es un obstáculo. El Satán es una mala inclinación. Entonces vamos a interiorizar el Satán. Ese Satán exterior, esa lucha exterior, la vamos a interiorizar. Uno dirá, ¿y por qué? Ahora vamos a ver por qué. No sin antes entender que la Biblia hebrea tiene 24 libros en su canon, no 39, 24. Empieza con Génesis y termina con Crónicas. No empieza con Génesis y termina con Malaquías, no. Génesis y Crónicas son los extremos, comienzo y el final. 24 libros. Pero uno de esos 24 se subdivide en 12, que son los 12 profetas menores. Se le llama mayores porque son escritos muy largos y se le llama menores porque es de poca información. Por eso mayores y menores, no por importancia de la persona, no, sino precisamente por la mucha y poca información. Entonces, si yo tengo 24 libros, ¿cómo voy a llegar a los 39 que tenemos hoy en día en el occidente? La respuesta es sencilla. Ya sabemos que empieza con Génesis y termina con Crónicas. Entonces, uno se subdivide en 12, por lo tanto, 24 más 12, ¿cuánto es? 36. Pero faltan 3 para 39. Es que hay 2 libros que se hacen uno,
¿Quiénes? Primera y segunda de Samuel, 1, primera y segunda de Reyes, 2, y primera y segunda de Crónicas, ahí van 3. 36, más 3, 39. Ahí está. Es interesante entenderlo, sí, porque el 24 también puede estar en una simbología de la Biblia, en el Keter, y no lo vamos a ver porque como entendemos que son 39 libros, estamos buscando el número 39, no existe, lo que existe es el 24. Quizá 24 ancianos alrededor del trono, por ejemplo, puede referirse a esto, ¿no? Podría, ¿verdad? Bueno, eso es un poco la idea, pero seguimos avanzando. Y luego tenemos que el Keter. Acá hay otro problema porque se nos ha dicho que el Keter fue compilado por la Iglesia Romana. Sí, está bien, fue compilado por la Iglesia Romana, pero tengan cuidado porque se les puede denunciar. ¿Cómo es esto y por qué? Primero porque todos los libros son de israelitas para israelitas, y ni qué decir el Keter, el mal llamado Nuevo Testamento. Te lo demuestro, por supuesto. Santiago, ¿qué dice? Santiago, apóstol de Yeshua, y miren, a las 12 tribus, Santiago, su carta se las dirige a las 12 tribus. Entonces cuando uno lo lee y uno dice, no puede ser, o de repente me lo has acortado, ¿no? Por ahí alguien me dice, no, de repente tú me lo has acortado y no dice así. Bueno, exactamente la Reina Valera 60 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, ¿no? Ellos dicen Jesucristo, ¿no? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién va dirigido la carta de Jacob o Santiago? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en tu Reina Valera 60? A las 12 tribus. La gran pregunta sería entonces, ¿y cómo es eso de las 12 tribus, no? ¿Cómo es esto de las 12 tribus? ¿Son los cristianos? No, ahí no dice que son de los cristianos, ahí dice 12 tribus. 12 tribus. Entonces, si se entiende, mis estimados, lo de las 12 tribus, pues venga, pues, ¿no? Las cosas como son. 12 tribus son 12 tribus. Por lo tanto, así sería bueno, no lo voy a llamar interpretación, ¿no? Pero así sería, digamos, el entendimiento, ¿no? No es a los católicos, es a las 12 tribus, o sea, a los israelitas. Alguien dirá, vaya, qué interesante, no lo sabía. ¿Tienes otro? Claro, primera de Pedro. En la Reina Valera 60 dice, Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión. Y te va a decir todavía dónde están los expatriados. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos se dirige Pedro. Y ellos son los judíos que están allá, en la dispersión. Y todavía dice Galacia. ¿Quién le manda carta a los Gálatas? Pablo. Todas estas cartas son de judíos para judíos, querramos o no. Entonces va a venir una iglesia y lo va a compilar y va a decir que es de ellos. Si todas han sido escritas por judíos y uno dice, no, todas están inspiradas, entonces no me vengas a decir que porque tú lo compilaste son tuyos. Mucho cuidado, mucho cuidado, que el pueblo judío te puede denunciar por hacer eso. Así que no hay que jactarse, sino hay que entender qué es lo que pasa, ¿no? Mucho cuidado ahí. No hay que reírse de adelantado. Bueno, entonces pasamos a otra base, y es entender que el Keter, con los estudios de Yeshua, interioriza la Torah. En el Keter, o sea, a la derecha, Yeshua es presentado como un segundo Moshe. Yeshua es presentado como un segundo Eliyahu, como un segundo Elías. Así es presentado, así está armado el Keter, ¿no? Esas construcciones literarias están armadas de esa manera. Así que, si quieres entender el Keter, necesitas estudiar el Tanakh, así como aparece ahí en la fotito. Bien, entonces, también se presenta a Yeshua como el nuevo Israel, ¿no? Israel en el desierto, Yeshua en el desierto. ¿Por qué? Porque se entiende a un Israel como un niño que se le está formando. Entonces Yeshua ya es ese adulto. Tiene que ver un poco con la formación y la vivencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un profesional, un doctor, una persona que está estudiando para ser doctor. ¿Qué hace? Cuando va a operar, ¿puede operar? No, está estudiando recién, está en los primeros ciclos. Entonces, ¿él qué necesita? Libros, y va interiorizando los libros, y va estudiando, y va interiorizando. Cuando llegue a ser profesional,
y él vaya a ejercer, por ejemplo, en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, su profesión, para que vaya a ejercer, ese profesional ya no va a llevar los libros. Por ejemplo, vamos a suponer que es un cirujano y va a operar, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. Va a operar y no va a decir, a ver, ¿dónde está el cerebro? A ver qué dice el libro. Ah, ya el libro decía esto. No, ya no necesita los libros. Ya lo tiene en su mente, ya está todo interiorizado. Entonces él simplemente, donde vaya, yo no necesita llevar libros, donde vaya, él va a ya ser un profesional, ya es doctor. En su mente ya es doctor, donde vaya. Entonces va a operar porque ya no necesita los libros. Así también pasa con Israel. Israel está siendo formado por la Torah, pero Israel ya creció, ya es adulto. Dice Jeremías 31:31 y Ezequiel 36:27, dice Jeremías: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Voy a poner mi Torah dentro de ustedes, voy a interiorizar mi Torah. Ya crecieron, ya no se vive algo exterior, sino algo interior, ya crecieron ustedes. ¿Y qué dice Ezequiel 36:27? Pondré mi ruaj, mi espíritu en ustedes para que obedezcan la Torah. Entonces vamos a tener el entendimiento, la preparación del Eterno y vamos a interiorizar la Torah. Algo así como Yeshua y Moshe. Moshe dice hacia afuera, no adulteres. Yeshua dice hacia adentro, no pienses mal de una mujer porque ya estás adulterando. Ve hacia adentro, wow, hacia el pensamiento, hacia el corazón, engañoso es el corazón. Moshe dice, no asesines, hacia afuera, ¿no? Tienes que matar pues a alguien si quieres asesinar, ¿no? Si vas a adulterar, pues tienes que acostarte con alguien que no sea tu pareja, ¿no? Hacia afuera, físico, contacto físico, asesinar. ¿Y qué dice Yeshua? No hables mal de una persona porque lo estás asesinando, lo estás matando. ¡Wow! Espectacular, la Torah de Moshe hacia afuera, exteriorizada, la Torah de Yeshua hacia adentro, una Torah interiorizada. Si es así, y uno lo entiende y dice, qué espectacular, con razón, pues que cuando Yeshua enseñaba decían, ¿quién es este? ¿Qué sabiduría es esta? ¿No? Y la gente pues se sorprendía, ¿no? Acerca de la sabiduría que tenía él. Por eso que muy pocos también conocen que él era un tipo de místico, ¿no? Él decía, no te estés preocupando por el pasado porque ya fue, no te estés preocupando por el futuro porque es incierto, vive tu presente, el presente es eterno. Entonces esto ha sido llevado por una tergiversación cuando dicen, no, esto no aplica a una nación, porque una nación vive pues de planes a futuro, ¿no? No, lo que pasa es que no entiende que Yeshua está hablando del hombre interior. Entonces lo llevan con otros ámbitos, ¿no? No conocen la literatura judía, no conocen la mística judía, ¿no? Y se ponen a enseñar a veces, ¿no? Entonces no es correcto. Pero bueno, nuestro asunto es tratar de llevar este estudio a la literatura judía, a las construcciones literarias y pasar el Keter, pasarlo por el filtro de la Torah, así como dice Yeshua, ¿no? Si conocieras a Moisés, me conocerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no conoces a sus escritos, ¿cómo conocerás mis palabras? ¿Quieres conocer el Keter? Estudia la Torá, porque el Keter es la Torá interiorizada, ¿no? Otros dicen decodificada, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Es llevar la Torá a unos ámbitos más elevados, más espirituales. Esa es un poco la idea que nos quiere plasmar Yeshua con el tema de la tentación en el desierto y el Keter con el Tanakh, ¿no? Un poco la idea. Entonces unos dicen aquí, por ejemplo, me dijiste que Yeshua es Moshe, ¿no? Es el segundo Moshe, es el segundo Eliyahu, ¿no? Sí, es el segundo Moshe y Eliyahu. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, pues en los escritos del Keter, ¿no? Del mal llamado Nuevo Testamento, ahí está, ¿no? El Código Real, los escritos mesiánicos, ¿no? Tiene varios nombres. Una de estas figuras es esta. Cuando vemos a Yeshua y dice abajo, y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Precisamente porque esto no es literal, esto es una construcción literaria muy elevada, una prosa muy, muy elevada, donde la ley, Moisés, es representado. Moshe es la Torá. Y Elías, ¿no? Los profetas, es representado. Eliyahu son los Neviín. Por lo tanto, Yeshua es la Torá
y los profetas, ¿no? O la ley y los profetas, la Torá y los Nevi'im. Eso es Yeshua, eso es lo que te quiere dar a entender la construcción del Keter y esta transfiguración de Yeshua. Pero vean ustedes que Yeshua en hebreo es Yehoshua. Moshe está en hebreo. ¿Por qué lo vas a llamar Moshe? Porque Mashá. ¿Por qué lo vas a llamar rescatado de las aguas? Porque lo rescaté, ¿no? Moshe viene de Mashá. Eliyahu viene de la partícula metafórica Yahu, ¿no? Yud Hei Bat Hei. Elías, Eliyahu, Moshe. Están en hebreo. Moshe es hebreo, Eliyahu es hebreo. Pregunta: Jesús en hebreo, ¿cómo se dice? Yehoshua. Yehoshua. Ahora, ¿quieres ahora entender por qué se entiende que la transfiguración de Yeshua es una construcción literaria? Que aquí hay algo que te quiere enseñar el judío, pero lo enfoca de esta forma. Así es su literatura, así es su construcción, con metáforas, prosopopeyas, sinécdoque, no metonimias, figuras retóricas. Mira, sorprendentemente, Yehoshua es Moshe y Eliyahu, la Torá de los profetas. Miren, a la izquierda. Si tú sumas gemátricamente Moshe, se hace 345. Y si también sumas Eliyahu, la suma de Moshe con Eliyahu, sorprendentemente suman 397. Espectacular, ¿verdad? Claro, mira, tú sumas, por ejemplo, Eliyahu, tienes a 6 más 5 es 11, 11 más 10, 21, 21 más 30, 51, 51 más 1, 52, 52 al 2 le sumas el 5, se hace 7, por eso que se hace 397. 345, tú le sumas los 52 y efectivamente te sale 397. Espectacular. Yehoshua suma 397. Ahora entiendes por qué esta construcción literaria. Ahora entiendes por qué se tiene que estudiar la literatura. Esto es espectacular, pero es así, la gematría. ¿Quieres entender el Keter? Vaya y estudie usted la literatura judía, los Midrashim, la Mashal. Estudia y se va a dar cuenta que así son las construcciones, con gematría y todo lo demás. Miren a la derecha, Lucas 16, 29, ¿no? Gilel. Y Abraham les dijo: a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos, la ley y los profetas. Ahí está, pero ¿quién lo dice? Lucas. ¿Y Lucas de dónde? Del Keter, pues. Escuchen a la Torá y a los profetas, ¿no? El Tanakh, digamos, ¿no? Sabemos que también están los escritos, por supuesto, pero esta es la idea. La idea es entender que Yeshua o Yehoshua es la Torá y los Nevi'im, ¿no? La ley y los profetas. Mateo 5:17. No penséis que venir a anular la Torá o los profetas, ¿ves? Yeshua no ha venido a anular a Moshe y a Eliyahu. No he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido a anularnos, sino a darle su verdadera interpretación. He venido a interiorizarlos. He venido a revelar la Torá y los Nevi'im. Ese soy yo, Yehoshua. ¿Se das cuenta? Y no entendemos porque no entendemos estas construcciones literarias, ¿no? Espectacular, ¿verdad? Espectacular. Juan 1:45, Yohanan. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yehoshua, el hijo de Joseph. Entonces, si entiendes esta gematría, vas a entender todos estos versos, ¡pum!, como en 3D va a salir. Y regresamos al final, abajo, ¿qué dice? Aquí se le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. O sea, la transfiguración es lo mismo que te dijera: aquí les aparecieron Moshe, la Torá, y Elías, los profetas, hablando con él. Como dando a entender que Yehoshua necesita de Moshe y de Eliyahu. Yehoshua necesita de la Torá y los Nevi'im. Él lo revela, la Torá y los Nevi'im. Él es la nueva revelación, el nuevo Moshe, el nuevo Elías, el nuevo Eliyahu. Y qué coincidencia que los dos estuvieron 40 días en el desierto, aparte de los 40 años, ¿no? Moshe estuvo 40 días en el desierto. Por supuesto, no lo digo yo, eso está escrito, lo vamos a ver más adelante,
Pero lo más importante que podemos recatar a aquellas personas que por ahí me dicen, pero ¿usted tiene los versos? ¿Tiene los versos donde aparece eso? Hay varios, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 24:18 dice: Moisés penetró en la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 24:28. Moisés estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Igualito que Yeshua. Espectacular. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¡Wow! Deuteronomio 9:9 de Barín. Yo había subido al monte a recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que Adonai había concluido con vosotros. Yo permanecí en el monte 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. No, y el último, Deuteronomio 9:11. Al cabo de 40 días y 40 noches, me dio Adonai las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza. ¿No? Una cosa espectacular. Construcciones literarias. Entonces, ya entendido todo lo anterior, ¿no? Que Yeshua es el nuevo Moshe, que Yeshua es el nuevo Eliyahu, que Yeshua es el Israel, que ya creció, que el Keter Yeshua interioriza la Torah, que el Satán del Keter ya no existe, el Satán ya es una construcción literaria. Entonces esa sería una mala inclinación. Entonces ya no es Yeshua peleando con algo externo como lo que pasó con Moshe en el desierto. Ahora lo vamos a interiorizar. Sería Yeshua con su mala inclinación, Yeshua peleando contra los deseos de la carne, y va a ganar con la sabiduría, con la práctica de la Torah. Una cosa espectacular. Así que, ¿qué tal si empezamos? Yeshua y el Satán en el desierto. Antes de leer el texto, no se olviden que hay una tevilá, hay un bautismo, una inmersión en agua. Luego, en el punto 2, ahí recién aparece la tentación del desierto. Y si lo vence, entonces empieza su ministerio, su llamado, porque él es el Mashiach. Hay muchas personas que enseñan todo esto muy mal. Miren, lo primero que te enseñan a ti y dicen, lo que pasa es que Jesús es Dios, te dicen. ¿Por qué? Porque Satán lo tentó y Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, lo estaba tentando a él, dice, ¿no? Falso. Y ustedes mismos lo van a corroborar. Vean, aquí hay 3 tentaciones entre escritura versus escritura, interpretación versus interpretación. Si yo uso la escritura para mi beneficio o mi beneficio físico o espiritual, mi crecimiento espiritual es el que manda. Entonces, cuando Satán le dice a Yeshua, mira, si tú eres el Hijo de Dios, ojo, el Hijo de Dios le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te avientas aquí del templo? ¿Por qué no te avientas y al final, si tú te avientas, a ti te van a sostener los ángeles? Entonces viene Yeshua y le dice, está escrito, escucha bien, está escrito, que si yo me aviento, es como si yo lo estuviera tentando a Dios. Y yo no lo voy a tentar a Dios porque las escrituras dicen, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se entendió o no se entendió? No es que lo estén tentando a Él, ¿me dejo entender? Sino que Yeshua dice, si yo me aviento para que me agarre los ángeles, es como si yo estuviera tentando pues al Eterno. ¿Cómo voy a hacer eso? No, pues el Eterno no está para que a mí me venga a sostener cuando yo me quiero aventar para probarlo a Él si existe o no, si yo soy el Mashiach o no. No tentarás a Adonai tu Elohim. Eso es lo que está haciendo. Pelea de escritura, no le está diciendo yo soy el Eterno, le está diciendo tentar al Eterno es lo que tú me estás pidiendo, que me aviente. No, pues, para que me sostenga. Ese es el problema. Ahora hay otro problema. El otro problema es este. Tú sabes que Satán es mentiroso, ¿verdad? Sí, Satán es mentiroso. Es el padre de toda mentira. Sí, Satán es padre de toda mentira. Entonces, con la mentira, le está cuestionando a Jesús, porque Jesús es Dios en la tierra. Jesús es Dios encarnado. Y lo está cuestionando y le dice, si eres hijo de Dios, ve, mira, ahora miente, no, ahora otra versión más. Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿ve?
es que en realidad, como él es Satán y es mentiroso, le está mintiendo y le está diciendo que en realidad él no es hijo de Dios, sino que él es Dios encarnado. Miren, otra mentira. Bueno, la primera ya le hemos respondido y no tiene sentido, ¿no? Lo que dicen ellos, es una lucha entre escrito está. Y esta segunda se desmiente de la siguiente manera. En la Tevilá, que es el evento antes de que él vaya a la tentación, porque estos tres eventos están sumamente conectados, sí o sí tiene que ocurrir esta secuencia, y ya van a ver por qué. Porque en la Tevilá se escucha la voz del mismísimo Eterno, donde dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se entiende o no? El mismo Eterno dice que este es mi Hijo. Y estos dicen de que el Satán, como es mentiroso, al decirle hijo de Dios, en realidad le está mintiendo. Qué cosa para más espectacular, ¿no? Ni las escrituras respetan. Es impresionante. No les interesa las escrituras. Ante todo siempre está la esperanza de su doctrina y su dogma. Pero no se sostiene. No se sostiene. Lastimosamente es así. Y todo con escritura, ¿eh? Todo con escritura. Hijo de Dios significa Mashiach. Si tú eres el hijo de Dios, es decir, si tú eres el Mashiach esperado, haz esto o haz lo otro, porque como ya tienes un poder, ¿por qué no te vales de ese poder? Filipenses 2, 6 dice, ¿no? Yeshua, siendo en forma de Elohim, no estipuló ser igual que Elohim. Miren, Yeshua, bueno, en la Reina Valera dice, ¿no? Jesús, siendo en forma de Dios, dice que no estipuló ser igual a Dios. O sea que el mismo Jesús te está diciendo, yo no quiero ser igual a Dios porque yo no lo soy. ¿Y por qué tú lo haces, Dios? Si el mismo Jesús te está diciendo que él no estipuló ser igual a Dios. Qué espectacular. Como cosa que aferrarse, pues después, ¿no? Etcétera, ¿no? Y todo lo que dice, ¿no? Claro, Yeshua no se valió, lo que te quiere decir Filipenses es que Yeshua no se valió de su autoridad, de su función. No se quiso aprovechar de su función, como lo hizo los Césares, como lo hicieron los faraones. Ellos sí se valieron de su función, ellos sí quisieron ser adorados ellos mismos. Yeshua no, él le quiso dar la honra al Eterno, ¿no? A su Padre. Qué espectacular cómo es el tema este de la mente, ¿no? De los religiosos, cuando no quieren estudiar la Biblia. Por eso que a ellos no les conviene estudiar el hebreo, porque los mata. Mata sus dogmas. No quieren estudiar el griego, porque mata el dogma. No quieren estudiar literatura hebrea, porque mata sus dogmas, sus doctrinas, por la historia. Entonces no les conviene, porque si estudiarían se darían cuenta que Yeshua no es el Eterno, Yeshua es el enviado, sino que la literatura que se usa, esa prosa tan elevada, tan hermosa, se usa, da a entender que efectivamente Yeshua viene de los cielos y todo lo demás, ¿no? No, son construcciones literarias nada más. Pero bueno, todo eso se tiene que evidenciar más adelante, ¿no? No necesariamente en este tema, pero más adelante, ¿no? Además ya hemos dado los temas de qué cosa significa Elohim, Ben Elohim, principio de agencia divina, todo lo demás. Bueno, entonces seguimos. Dice así, Mateo 4, del 1 al 11, ¿no? La perícopa, ¿no? Dice así esta perícopa. Luego, el Espíritu llevó a Yeshua al desierto, ¿no? ¿Qué significa que el Espíritu lleve a Yeshua al desierto? ¿Qué es el Espíritu, no? Muchos dicen, lo que pasa es que todos nosotros tenemos una chispa divina dentro de nosotros. Esa chispa siempre quiere conectarse con el Eterno. Por eso que a veces cuando somos confrontados, esa es la chispa divina diciendo, hey, tú eres un ser espiritual, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué haces todo esto carnal que no te lleva a nada? Tú trabajas tu energía en todo lo carnal, pero no te lo vas a llevar. Vienes a este mundo sin nada, te vas a este mundo sin nada. ¿Por qué mejor no trabajas en tu esencia? ¿Por qué no elevas ese espíritu? Wow, entonces las personas van entendiendo, ¿no? Luego el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para que sea tentado por el Satán. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el Satán se le acercó y le dijo, y ahí vienen las tres tentaciones. Entonces tenemos nosotros que entender primero la simbología. ¿Y qué tipifica, qué simboliza, qué significa? Que el Espíritu te lleve. ¿Qué significa el desierto? ¿Qué significa ser tentado o probado? ¿Qué significa el número 40? ¿Y por qué 3 tentaciones? ¿Por qué no 5 o 6? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 38 días? ¿Por qué no 21?
Entonces la simbología de los números, 3, 40, la simbología del desierto, ¿no? Y la nueva forma de entender el Satán, y qué es el espíritu, y de qué trata esta porción del texto, esta perícopa, de qué trata, qué nos quiere enseñar el Keter, Matillahu, qué nos quiere enseñar Mateo, con esta construcción literaria, qué hay detrás de todo esto. Bueno, pues, manos a la obra entonces. Punto número 1. Adonai llevó a Israel al desierto. El Espíritu llevó a Yeshua al desierto. Vamos a ver si es así. Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído a Adonai tu Elohim. O sea que Adonai llevó a Israel al desierto. 40 años en el desierto para afligirte y probarte. ¡Wow! Y esto parece un copy-page de Deuteronomio. Es una cosa espectacular. Acá creo que no necesitamos ni la mínima interpretación. Se interpreta solito. Y miren, ¿para qué Adonai lleva a Israel al desierto 40 años? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no su Torah. Una cosa espectacular. Vámonos a la derecha. Luego el Espíritu llevó a Yeshua al desierto. Adonai lleva a Israel al desierto. El Espíritu lleva a Yeshua al desierto. ¿Para qué? Para probarte. ¿Para qué? Para tentarte. ¿Quién? El Eterno. ¿Quién aquí? El Satán. ¿De qué forma entonces el Eterno prueba? ¿El Eterno te tienta o el Eterno te prueba? Entonces hay que ahora estudiar qué cosa es ser probado o qué cosa es ser tentado. Si entendemos bien, entonces vamos a entender algo muy espectacular aquí. Pero desde ya, vean ustedes que se está presentando a Yeshua como el nuevo Israel en el desierto. A ver si sí vence las pruebas. Porque no te olvides que Moshe no pasó la prueba. Moshe no entró a la tierra prometida. Entonces Yeshua te dice, el reino de los cielos ya llegó. Vamos a ver ahora si Yeshua pasó la prueba y nosotros gracias a él podemos entrar al reino de los cielos. Así como el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, hacia afuera, ahora hay una tierra prometida, un reino hacia adentro. ¿Cuál es ese reino hacia adentro? ¿No? Hacia afuera, en la Torá, hacia adentro, el Keter. Entonces, Adonai llevó a Israel al desierto. Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ve? Esa chispa divina que tenemos nosotros, que se quiere conectar con el desierto. Que cuando tenemos errores, necesitamos la introspección, el autoanálisis, el examinarse de manera interna para saber de qué estamos hechos, quiénes somos. Eso pasó con Yeshua. Así que manos a la obra, probado y tentado. Tentación en hebreo es nasá, así como la NASA, ¿no? Pero nasá. Y dice que es probar, pero miren, dice también que es intentar probar. Y mira, ahí dice la prueba, ¿no? Muy interesante la palabra nasá. Si ustedes se dan cuenta, en griego dice peirazo, que significa probar, y vean, escudriñar. Yeshua fue escudriñado. Y miren, disciplinar. Yeshua fue disciplinado igualito, exactamente un cargo cuando dice el Eterno, para saber lo que había en tu corazón, para probarte, para afligirte. ¿Qué dice ahí? Disciplinado. Yeshua, el Eterno va a disciplinar a Israel en el desierto. Ya vamos a ver qué significa el desierto, el número 40. Y también dice que peirazo significa examinar. Y esto está más espectacular. Yeshua fue examinado. Él tenía que examinar su corazón. Peirazo. Y vean, también dice tentar. Entonces cuando uno dice probar y tentar, no, porque en hebreo dice ahí, después de la palabra la prueba, dice tentar, tratar. Entonces yo digo, o sea que en hebreo y en griego tentar y probar es lo mismo. Pero ¿por qué decimos que el Eterno probó y no tentó? Porque aquí te está diciendo que el Eterno también te tienta. Pero ¿por qué decimos que no? Que en realidad esa palabra no va de acuerdo con el Eterno, sino probar. Y la respuesta es sencilla, pues, porque cuando el Eterno te tienta, entre comillas, que no lo hace, cuando el Eterno te entiende, es para sacar lo mejor de ti, para sacarte el jugo. ¿Se entiende o no?
para sacar la mejor versión que tenemos. Entonces eso ya no sería pues tentar, pues sería probar, sería. Por eso decimos que el Eterno no te tienta, el Eterno te prueba. Y por eso Santiago Jacob dice que ninguno crea o sea, nadie puede tentar al Eterno, ni él puede tentar a nadie. El Eterno no tienta a nadie. Ahora, ¿qué significa? Imagínate que el Eterno es luz, ya es luz, y yo soy oscuridad. Ahora, yo quiero meter más oscuridad a la luz. ¿Se puede o no se puede? Imposible, pues. ¿Cómo vas a poner más oscuridad a la luz? No, la luz disipa la oscuridad. Mientras más luz, menos oscuridad hay. ¿Se entiende o no? Por eso, pues, si el Eterno es luz, ¿cómo lo vas a tentar? Nadie lo puede hacer, pues es imposible. Entonces se usa el lenguaje humano, pues, ¿no? El Eterno prueba. Entonces el hombre sí te tienta. Ahora vamos a ver con evidencia si es así. Vamos a ver con evidencias. Dice que la raíz peirazo tiene su raíz peirá. Y la raíz va a determinar siempre cómo funcionan las palabras y sus derivaciones. Así que la raíz peirá es prueba, experiencia, intentar, ¿no? Espectacular. Y por eso que aparece la palabra probar, disciplinar, examinar. Entonces, si ya se entendió la palabra en hebreo, ¿no? Estamos en la gramática y ya se entendió la palabra en griego, peirazo, o peirasmos también en otros casos, necesitamos sí o sí evidenciarlo. Vean ustedes este cuadrito de un personal training, como dicen, ¿no? en inglés. El Eterno te prueba, probado por Adonai, y el Satán te tienta, tentado por Satán. ¿Dónde lo encontramos? ¿Por qué es así? A ver, ¿porque queremos o porque está escrito? Porque está escrito. Prueba, dolor, sufrimiento para bien. O sea, el Eterno te prueba. Hay dolor cuando el Eterno te prueba, sí. Hay sufrimiento cuando el Eterno te prueba, sí. Pero es para que sea formado para bien. Así como cuando tú quieres tener músculos, ¿qué haces? Necesitas un entrenador, y el entrenador que te dice, vamos, tú puedes, te golpea a veces, no, si eres boxeador, pum, te está golpeando, te caes al piso, te va a doler, pero no te está formando para mal, te está formando para bien. Ahora vas a tener músculo. ¿Te duele o no te duele? Te duele, pues, te duele, por supuesto. ¿Por qué te duele? Porque precisamente el dolor de hacer los ejercicios, sufres, te duele, ¿no? Al día siguiente, la primera vez que haces ejercicios, al día siguiente te duele todo, ya no quieres seguir adelante. Viene el entrenador, dice, vamos adelante, levántese usted, campeón, soldado, y pum, te anima, y adelante. Así sería algo así como el Eterno, ¿no? Te prueba para bien, ¿no? Imagínate un diamante, ¿no? Lo cortas y es formado y sale una cosa espectacular ahí, ¿no? Vean ustedes, Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo te vas a gloriar en una tribulación? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ah, mira, el mal para bien, Gansu Letová. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Espectacular. El Eterno te prueba para bien. Santiago 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Miren, la prueba produce esperanza, ahora dice que la prueba produce constancia. La constancia debe llevar a cabo su obra hasta el final, para que sean perfectos y cabales, sin que le falte nada. Entonces la prueba te da esperanza, constancia, te hace ser perfecto y cabal. Para eso es ese tipo de dolor, el sufrimiento para bien. 2 de Corintios. Pues esta aflicción leve y pasajera nos prepara un peso de gloria eterno que sobrepasa toda comparación. Pues no ponemos la mira en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces somos preparados para un mundo mejor. ¿Me dejo entender? En este mundo somos preparados para un mundo mejor. Entonces te va a doler, por supuesto, pero no hay que poner la energía, por ejemplo, solamente en los bienes materiales, ¿no? Sino en el crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan? La Torá externa, la Torá interna, ¿no? Interiorizar. Primera de Pedro. En esto se alegran ustedes, aunque ahora sea necesario que sufran un poco en diversas pruebas,
para que la calidad probada de su fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque se acrisole, llegue a ser evidente, resultando en alabanza, gloria y honor cuando Yeshua sea manifestado. Entonces, la prueba que viene de parte del Eterno, la prueba que viene de parte de arriba es, mira, tú eres un ser que no ha sido criado o creado para que te quedes aquí nada más en los placeres terrenales, ¿no? Sino para que asciendas constantemente, así como Enoch, que se hizo Metatron, digamos, ¿no? Así, de alguna manera, es en las pruebas. Entonces el Eterno te prueba para bien, para ser formado, para sacar tu mejor versión. Esa es la prueba del Eterno. La pregunta sería, y la tentación ya no sería ya del Eterno, ¿no? Sería del hombre, ¿no? Miren, no pobrecitos los saduceos, los fariseos que lo hemos puesto de ejemplo. Prueba, dolor, tentación, pero para mal. Esta era para bien, para ser formados para bien, para ser una mejor versión, una mejor persona. Pero esta parece que es para mal. Entonces, la tentación es para mal y ahí viene de los hombres, ¿no? Bueno, pues dame el ejemplo. Mateo 16. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Yeshua para tentarlo, para probarlo. ¿Pero qué tipo de prueba es esta? Exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Miren, ¿no? Tú eres el Mashiach, ya, demuéstramelo pues, demuéstrame que tú eres el Mashiach, ¿no? Así como los ateos, ¿no? ¿Quieres que crea en Dios? Ya, demuéstrame que Dios existe, dice, ¿no? Qué gracioso es. Esto es algo parecido. Entonces, esta forma de tentar que viene del hombre es para vanagloria, ¿no? Muy interesante. Otro, a ver, Mateo 19:3. Unos fariseos se acercaron para tentarle con una trampa, con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No? Miren qué malos, ¿no? Ellos conocen mucho de la ley, pero querían que Yeshua pisara el palito, ¿no? Precisamente para descalificarlo y ya más adelante para matarlo, ¿no? Y habían confabulado. Otro, Mateo 22. Enviaron a algunos de los discípulos, juntos con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino del Eterno, eres imparcial y no tienes favoritismo, ¿no? Miren cómo lo halagan esto, ¿no? Miren, qué terrible esto, ¿no? Qué hipócrita. Ahora bien, maestro, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Yeshua conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué intentan tentarme? ¿Por qué andan probándome en todo momento? Entonces, las pruebas del Eterno es para formarte, para sacar lo mejor de uno. Pero las pruebas, las tentaciones del hombre, es todo lo contrario, es para destruirte, ¿no? Mateo 22:35. Uno de ellos, experto en la ley judía, intentó tentarle con una trampa. Y con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá de Moshe? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, el Eterno te prueba para bien, el humano te tienta para mal. Ahora, ¿se acuerdan de esta palabra? Aquí vamos a regresar a esta palabra. Peirazo, ¿verdad? Miren que una de ellas es examinar, ¿no? Donde dice disciplinar, examinar en amarillo, ¿no? Examinar. Ahora vamos a ver nosotros también la palabra peiramos. Miren, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Y qué cosa hizo Yeshua? O sea, en pocas palabras, tiéntense, pruébense, pero tiéntense, pues no encaja la palabra, ¿verdad? Pruébense puede ser, pero es mejor examínense porque es hacia adentro, ¿no? Examinarse. Pero usa la misma palabra que Yeshua cuando es tentado. O sea, para ser tentado por el Satán, para ser examinado, para probarse, ¿no? Para saber de qué estaba hecho. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. ¿Se dan cuenta? Esa introspección, ese autoanálisis. Sin duda, saben que Yeshua está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. No. Pedimos a Adonai en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Miren qué interesante, ¿no? Ser disciplinado, ser corregido
autoexaminarse, una cosa espectacular, relacionado con peirasmos, ¿no? Hacia adentro, examínense, peirasmos, hacia adentro. Lo que le pasó a Yeshua también fue hacia adentro. Él quería saber de qué estaba hecho. Como él venía revestido de Ruach HaKodesh porque hizo su tevilá, su bautismo, como él vino ahí revestido, entonces él dice, no, bueno, pues, yo soy el Mashiach, ¿no? Va a empezar mi ministerio, ¿no? Sí, bueno, pero ¿de qué estoy hecho, pues, no? ¿Me voy a valer de mi poder? Y ahí fueron las 3 tentaciones. Son una lucha interna, entonces. Espectacular. Miren, Santiago, Jacob, bienaventurado el varón que soporta la tentación, así como Yeshua, porque cuando haya resistido la prueba, como Yeshua, recibirá la corona de vida que Adonai ha prometido a los que le aman. Ahora, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Adonai, ¿ve? Ya lo probamos eso, porque Adonai no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el mal viene de adentro. Los deseos buenos y malos vienen de adentro. Eso es lo que te está diciendo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Interesante, ¿no? Miren que Yeshua soportó la prueba. Ahora nos vamos con el simbolismo del número 40. Miren a la izquierda, 40 es un periodo de prueba, es cumplir un ciclo. Es un periodo largo, es un tiempo determinado. A la derecha, 40 días de lluvia en el diluvio. En el relato del diluvio, en el Génesis, llovió durante 40 días y 40 noches, lo que llevó al mundo a una purificación, un nuevo comienzo con Noé y su familia. Yeshua estuvo 40 días y 40 noches, fue purificado porque empezaba su nuevo ministerio terrenal. ¿Interesante o no? Otro, Moisés en el monte Sinaí. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos y tuvo una profunda experiencia de encuentro con Adonai, pues Yeshua también pasó por lo mismo. Otro, los espías en la tierra prometida. Cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra de Canaán, regresaron después de 40 días con informes, algunos de los cuales desanimaron al pueblo de Israel. Este periodo simboliza una prueba de la fe del pueblo en la promesa de Adonai. Vean ustedes el número 40, que espectacular, ¿no? Otro enfoque del número 40, miren. El número 40 tiene también un valor simbólico. Representa el cambio de un periodo a otro. Y es precisamente, ¿no?, la tevilá, la tentación, el ministerio. Entonces, la tentación, 40 días, porque hubo un cambio de periodo a otro. Ahora él va a empezar su ministerio. Por eso el diluvio dura 40 días y 40 noches, pues es el cambio hacia una nueva humanidad. Los israelitas están 40 años en el desierto hasta que cambia la generación infiel por otra nueva. Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí y Elías peregrina otros 40 días hasta allí, a partir de lo cual sus vidas cambiarán. Vean, Moisés 40 días, Elías 40 días, y su vida cambia a partir de ahí. Por eso Yeshua es el nuevo Moshe, el nuevo Eliyahu. ¿Se dan cuenta? No, Yeshua es la Torá y los Nevi'im, la ley y los profetas, ¿no? Qué espectacular, pura simbología aquí. Yeshua ayunará 40 días, porque es el cambio de su vida privada a su vida pública. Espectacular. Mira cuánta información, ¿no? Ahora nos vamos al desierto. ¿Cuál es la simbología del desierto? El desierto, un lugar de prueba y purificación. En la Biblia, el desierto es a menudo visto como un lugar donde las personas son probadas y purificadas. Por ejemplo, los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto después de salir de Egipto, se ven como un tiempo de purificación y preparación antes de entrar en la tierra prometida. Este simbolismo sugiere que pasar por momentos de dificultad y sufrimiento
puede conducir a un renacimiento espiritual o emocional. Una cosa espectacular. El desierto como un lugar de prueba y purificación. Y eso lo tuvo el Israel en el desierto. Y eso lo tuvo Yeshua, porque es la proyección de ese nuevo Israel en el desierto, que sí pasó la prueba. El desierto como un lugar de encuentro con el Eterno. El desierto es también un lugar donde muchas personas en la Biblia tienen encuentros significativos con Adonai. Por ejemplo, Moshe habló con Hashem en el desierto, en el monte Sinaí, donde recibe los 10 mandamientos. Yeshua también fue probado por el Satán en el desierto antes de comenzar su ministerio público, pero también se retiró al desierto para orar y tener comunión con Adonai en varias ocasiones, ¿no? Se retiraba a lugares inhóspitos, lugar de soledad y reflexión espiritual. El desierto también, como su vastedad y su aislamiento, a menudo se asocia con la soledad y la reflexión espiritual. Muchos profetas y líderes bíblicos buscaron el desierto como un lugar para retirarse del mundo y buscar la guía de Hashem en sus vidas, ¿no? Otro, el desierto como un lugar de provisiones milagrosas. A pesar de su dureza, el desierto también es un lugar donde Adonai proporciona milagrosamente para sus hijos. Por ejemplo, en el relato del Éxodo, Hashem proveyó maná y agua para el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, demostrando su fidelidad y su capacidad para proveer incluso en los lugares más inhóspitos. Una cosa espectacular el tema del desierto. Pero nosotros vamos a seguir con la simbología. Ahora nos vamos con el número 3 y también vamos a explicar por qué Yeshua también era humano y fue tentado en todo, ¿no? Y el número 3 también tiene que ver con que Yeshua fue tentado en todo. Bueno, vamos a explicarlo. Vean. 3. Yeshua fue tentado en todo. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver 3 con que Yeshua sea tentado en todo? Bueno, precisamente el número 3 representa totalidad. Quizá porque 3 son las dimensiones del tiempo, ¿no? El pasado, presente y futuro. Decir 3 equivale a decir la totalidad o siempre. Es decir que Yeshua tuvo 3 tentaciones equivale a decir que Yeshua siempre fue tentado. Eso es lo que significa el número 3. Por ejemplo, ahora vamos a ver que Yeshua es de nuestra propia naturaleza. Eso está en Hebreos 4:15. Miren, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. ¿Ves? Si Yeshua ha sido tentado en todo, no es pues Adonai. Adonai nadie lo puede tentar. A Yeshua lo tentaron en todo. De la misma manera que nosotros. Aunque sin pecado. O sea, no comenzó a transgredir. Hebreos 2:14. Puesto que los hijos tienen carne y sangre, él también participó de la misma condición humana, para destruir por medio de la muerte al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Lucas 22:39, ¿no? Bueno, hasta aquí vemos que es de la misma condición, que participó de las mismas debilidades, porque es un hombre. Acá dice ahora, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Miren, oren para que no entren en tentación. Repito, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. ¿Se dan cuenta? Oren para que no entren en tentación. Yo soy un hombre, así que yo oro. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar en tentación, ¿no? A él lo tentaron. Eso es lo que te está diciendo el texto, ¿verdad? Yeshua te está diciendo, si no quieres ser tentado, oren. Entonces, ¿qué hace Yeshua? Ora para no ser tentado, ¿no? Pero obvio sabemos pues que fue tentado en todo. Vean ustedes, con el número 3 que está aquí, vean este informe, esta explicación muy interesante. Miren, del libro de Duncan Hister, ¿no? El verdadero diablo. Dice que hay un pasaje en el Talmud, y vean ustedes Sanedrín 89b, y en la parte de abajo dice sefaria.org, y ahí está la dirección para que puedan corroborarlo, donde Satanás, entre comillas, ¿no? Con mayúscula, ¿no? Lo personificaron, la prosopopeya, ¿no? Tienta
3 veces a Abraham, y Abraham lo rechaza por medio de citar la escritura. Entonces cuando uno lo lee dice, pero qué espectacular. Satanás tienta a Abraham 3 veces. Abraham gana el debate citando las escrituras. Yeshua es tentado por Satanás 3 veces. Yeshua vence a Satán citando las escrituras. Una cosa espectacular. Y esto es contemporáneo. Ahora, dice aquí, hay otro ejemplo en el Deuteronomio Rabá 11.5, donde Moisés también se le describe un triple diálogo, o sea, 3, con un ángel para ponerse de acuerdo sobre su muerte. Bueno, mientras más investigadores exploran la literatura judía contemporánea, o sea, de su tiempo, con los evangelios, más se hace evidente que el estilo de los relatos del evangelio es similar al que se halla en la literatura contemporánea, y semejante prueba pública era muy parecida al estilo rabínico judío. Ve, esto pasa por leer todo de forma literal y no literariamente. Por no entender la literatura judía es que muchos se meten en problemas. Por eso hay que ser humilde, hay que ser muy humilde para poder estudiar y aprender y aceptar que hemos estado equivocados por muchos años, y la iglesia por miles de años. Pero claro, si se enseña esto se derriba toda esa mentira, ¿no? Entonces no les conviene. Bueno, entonces ahora vamos a entender las 3 tentaciones. El pueblo de Israel es tentado, esto es proyectado en Yeshua, que es tentado con las mismas tentaciones del pueblo de Israel. Pero también Yeshua, ya no hacia atrás, sino ahora Yeshua hacia adelante, es tentado también con las 3 tentaciones del pueblo judío, ¿no? Para no decir Israel. Entonces, para que se entienda lo que queremos probar. Yeshua es tentado por 3 tentaciones, valga la redundancia. Esas 3 tentaciones son las 3 tentaciones de Israel en el desierto, pero también son las 3 tentaciones de Israel de su época, o sea, los judíos lo van a tentar con esas 3. Entonces, cuando uno lo mira así, uno dice, wow, o sea que este enfoque había sido espectacular, es muy rico, súper enriquecido. Había sido esta perícopa, esta porción del texto de Jesús en el desierto, ¿no? Bueno, vámonos a las pruebas. Ahí están los versículos de Deuteronomio, es decir, del desierto, de Israel en el desierto, y a la derecha están los versículos o los versos, los pasajes bíblicos del Keter, ¿verdad? La Biblia hebrea con el Keter. Ahora vean, aquí, a la izquierda, las tentaciones de Yeshua proyectadas con las tentaciones del pueblo. Y es lo mismo, una cosa espectacular. Veamos, Deuteronomio 8.2. O vámonos a la derecha, ¿no? Para proyectarlo hacia atrás y después hacia adelante. Mateo 4, Lucas 4, Yeshua fue tentado por el Espíritu 40 días al desierto. Yeshua fue probado por las tentaciones y venció citando las escrituras que estaban en su corazón, ¿no? Salmo 119:11, entre muchos. Mostrando de este modo que la Torá estaba en su corazón. Deuteronomio 8.2. Te ha traído Adonai tu Elohim estos 40 años en el desierto para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, su palabra, su Torá. Espectacular, ¿no? Atrás, adelante. Yeshua proyecta esa tentación en el desierto en él. Y también esta tentación se va hacia el pueblo judío, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otro, miren, en la parte azul. Y después Yeshua tuvo hambre. El maná es interpretado por Yeshua como una representación de la palabra de Adonai en Juan 6, por la cual Yeshua vivió en el desierto. Yeshua vivió en el desierto porque fue alimentado espiritualmente, citando las escrituras. No solo de pan vive el hombre, no solo de lo exterior vivimos, sino también de lo interior. No solamente somos seres materiales, también somos seres espirituales. Y en el mundo espiritual, como la Torá es espiritual, la ley es espiritual, dice Pablo en Romanos 7, como la Torá es espiritual, entonces ese es el alimento espiritual que nosotros necesitamos, ¿no? Muy interesante. Por la cual Yeshua vivió en el desierto. Él aprendió a vivir espiritualmente por la palabra de Adonai, por la Torá. Mas él, respondiendo, dijo, está escrito,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Adonai. A la izquierda, Deuteronomio 8:3. Y te humilló Israel, y te hizo pasar hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai, ¿no? Impresionante, impresionante. A la derecha, Yeshua sin duda reflexionó en sus experiencias. Adonai disciplinó a su enviado, como decía el Tanakh. Ahí está en 2 de Samuel 7:12, Salmos 89:32, refiriéndose que se le disciplina pues al Mashiach, al rey, ¿no? A la izquierda, Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Adonai, tu Elohim, te disciplina, ¿no? Espectacular. Ahora, ya nos hemos ido al Israel del pasado y ahora estamos con el nuevo Israel, que es Yeshua. Ahora Yeshua ha enfrentado estas pruebas de su pueblo en el desierto, pero también se les vienen esas mismas pruebas, ¿verdad? Es cíclico, las pruebas son cíclicas. Vean, las tentaciones en el desierto. Mira, Satanás le ofrece la monarquía del mundo. Y miren a la derecha, en los títulos dice, ¿no? Las tentaciones en el desierto y las tentaciones del pueblo judío. Y son las mismas también. Juan 6:15. Cuando Yeshua vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Se dan cuenta? Satanás lo insta a hacer pan milagroso. Juan 6:30. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná, ¿ve? El pan milagroso, mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. O sea, Satanás lo insta a hacer pan del cielo. El pueblo judío nos insta a hacer pan del cielo. O sea que ese Satán también sería el sistema judío, el pueblo judío poniéndole tropiezo también a Yeshua. ¡Ey! Si tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios, pues demuestra tu poder, demuéstralo. ¿Cómo? De manera exterior, de manera material. Por eso que Yeshua no es el rey político de Israel, Yeshua es el rey de paz, para que se entienda un poco en este caso. Satanás lleva a Yeshua a Jerusalén y lo tienta para que muestre su poder. A la derecha, Juan 7:3. Entonces le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen, vean las obras. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Se dan cuenta? Muestra tu poder. Espectacular, ¿no? Espectacular, sí. Ahora vean algo muy interesante que se les informó desde el comienzo. El mundo interior se refleja en el mundo exterior, ¿no? Lo que tú eres adentro lo vas a reflejar hacia afuera. Lo que tú comes, lo que tú tienes, lo que tú crees, todas las doctrinas, dogmas que tienes adentro lo vas a exteriorizar, ¿no? El mundo interior se refleja en el mundo exterior. Entonces, ¿qué les parece si estas tentaciones que tuvo Yeshua, como fue una pelea interior de él hacia adentro, ¿por qué no interiorizamos, ¿no? Estas tres tentaciones? Vamos a interiorizarlas, ¿no? La tentación de convertir las piedras en pan representa la búsqueda egoísta de la satisfacción inmediata de necesidades físicas y materiales. Esta inclinación hacia el placer y la gratificación instantánea puede manifestarse en comportamientos como la gula, el materialismo y la búsqueda de placeres terrenales, sin considerar las consecuencias espirituales o morales. Otra tentación, la tentación de arrojarse desde el pináculo del templo, representa la inclinación hacia el orgullo, la vanidad, buscando demostrar poder y control. Esta tentación interna puede llevar a comportamientos arrogantes, manipuladores o egoístas, donde la persona busca destacarse y ganar poder, fama y posición a cualquier precio. Y la última,
La tentación de adorar al Satán para obtener los reinos del mundo simboliza la búsqueda de poder y riqueza mundana, sacrificando valores espirituales y morales. Esta inclinación hacia la codicia puede llevar a comportamientos corruptos, codiciosos y egoístas, donde la persona prioriza el éxito terrenal, donde los principios éticos y espirituales pues lo dejas a un lado, de alguna manera, ¿no? Y ahí está Yeshua con esa pelea interna. La pregunta es, ¿y qué puede tipificar exactamente lo que está dentro de Yeshua? ¿Qué puede tipificar? Ya que el Keter es hacia adentro, ¿no? Yeshua enseña hacia adentro. Él come la Torah, interioriza la Torah para darte una Torah revelada, ¿no? Externa, nueva, ¿no? Orgánica. Entonces aquí están las conclusiones finales. Vean ustedes, para que se entienda esta figura de Yeshua, ¿qué tiene adentro Yeshua? ¿Con qué peleó? ¿No? La conclusión final. Miren, antes de explicar qué pasó con Yeshua, tenemos que demostrar que el mal viene de adentro. Sí, es una pelea entre el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Ahí está. ¿Te acuerdas? El ladrillo, yo lo uso para bien o para mal, está en mí, ¿no? O mato a alguien o construyo una casa. El dinero no es bueno ni malo, es según como yo lo use, pero todo viene de adentro hacia afuera. Entonces seguramente los pecados, ¿no? Por ejemplo, la fornicación, el adulterio viene de adentro, pues, ¿no? Yo lo maquino de adentro, ¿no? Entonces engañoso es el corazón. Vamos a ver si es así. Vean, Marcos 7:20. Y entonces agregó Yeshua, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Santiago 1:12. Adonai bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que el Eterno ha prometido a quienes lo aman. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Hashem me está tentando. El Creador nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se aleja, deja crecer. El pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. ¿De dónde nace todo? De adentro. Y terminamos con Pablo, Romanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Hashem. El hombre espiritual es el que se deleita en la Torah de Hashem, pero el hombre terrenal es el que pelea ahí con la dualidad, ¿no? El cerebro está conectado con el sistema nervioso, ¿no? Y conectado con la dualidad, ¿no? Con el mundo material, ¿no? Derecha o izquierda, el mundo de las decisiones. Pero el corazón, que está conectado con el sistema nervioso, está conectado con el eterno, con el mundo espiritual, ¿no? El corazón irradia, el cerebro vibra, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y miren, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ¿no? Que está en mis miembros. Entonces, para Yeshua en Marcos, para Santiago y para Pablo en Romanos, los tres te dicen que el mal está dentro y de adentro yo lo exteriorizo, nada de afuera, como un ser Satanás, me tienta, sino que es parte de la literatura. Así lo tenemos en la literatura, no es literal, es literario. Bueno, ahora sí, ¿se acuerdan que le dije qué tenía Yeshua en su mente? ¿Verdad? Bueno, vamos primero a concluir
la simbología, el espíritu. Vamos a concluir y luego al final está la reflexión final, ¿no? La reflexión que nosotros necesitamos para llevar, pues obvio, a lo mejor de nosotros. Veamos, miren, ser llevado por el espíritu implica enfrentarse a uno mismo. Es una forma de introspección profunda. Es preguntarse, ¿de qué estoy hecho? El desierto es un estado de prueba, purificación, aislamiento y soledad, así como fundamentos de la fe hebrea, ¿no? Nos está purificando porque vamos a salir de este estado espiritual, de este entendimiento errado occidental, y vamos a pasar al entendimiento oriental, ¿no? Entonces, también nosotros estamos en un estado de prueba, purificación, de formación. Mira, aislamiento y soledad, para que haya un renacimiento y transformación. Es una conexión con Hashem, es una confrontación antes de emprender un nuevo camino en sus vidas, ¿no? Las pruebas, ¿qué tipifican las pruebas? Forman en nosotros una mejor persona, un mejor carácter, un ser más espiritual, un hombre maduro, un nuevo hombre. El Satán representa nuestra mala inclinación, los obstáculos que nos ponemos para no avanzar en nuestro crecimiento espiritual. El número 3 simboliza la totalidad, es decir, las 3 tentaciones de Yeshua representa que él fue siempre tentado. Y el número 40 representa ese cambio que nosotros necesitamos, ¿no? Ese cambio de un periodo a otro, ¿no? Los años de una generación. Entonces, si se entendió ya la conclusión de todo, entonces todo esto es interno. ¿En qué sentido? ¿Qué pasó en realidad si interiorizamos esta tentación de Yeshua, estas pruebas? Leeríamos de nuevo la perícopa y entenderíamos que esto fue lo que ocurrió. Yeshua, guiado por el Espíritu, atravesó un proceso de purificación espiritual que lo llevó a confrontarse con su verdadero ser, evaluando su conocimiento de la Torá y cómo lo había interiorizado para enfrentar los desafíos de este mundo. Consciente de su misión encomendada, se encontró frente a estas pruebas, a estas tentaciones y placeres de este mundo, las cuales son incitadas por los deseos efímeros y superficiales que no tienen valor ni trascendencia. Se enfrentó a la tentación del materialismo, el orgullo, la vanidad, la búsqueda del poder, la codicia. Pero a través del estudio y aplicación de la Torá, la palabra de Hashem, logró superar todas estas pruebas internas y obstáculos, emergiendo victorioso en la batalla espiritual. Este proceso le permitió prepararse para ejercer su ministerio terrenal con plenitud. Victorioso y fortalecido al vencer la prueba, entonces empieza su liderazgo y la formación hacia su pueblo. Él va a empezar a influenciar, él es el Mashiach, ¿no? Entonces hay que seguir al Mashiach, porque ese es el enviado del Eterno, ¿no? Oír al Mashiach es oír al Eterno. Ver al Mashiach es ver al Eterno, ¿no? El Mashiach sería la cara del Eterno aquí en la tierra, ¿no? La voz del Eterno aquí en la tierra. No es Adonai, sino que se entiende así porque la literatura es muy elevada. Bueno, muchísimas gracias y me gustaría decirles algo. Y la verdad nos hará libres. Entonces, si uno va entendiendo cómo en realidad se entiende la literatura hebrea, pues claro, vamos a ser libres, ¿no? Pero ¿libres de qué? Pues libres de las manipulaciones, libres del engaño, libres del sometimiento, libres de la culpa, que por muchos años muchas personas han estado encadenadas, precisamente por falsos líderes, por falsas personas que no saben enseñar correctamente y no lo llevan al ámbito espiritual. Seguramente hay muchos intereses ahí de por medio. Bueno, por favor, mis estimados, compartan estos videos y enséñenle sobre todo a los líderes, porque los líderes son precisamente los que van a influenciar en sus ovejas. Sé libre tú también. Muchísimas gracias, que el Eterno los bendiga y ya nos vemos en la siguiente clase.